Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Mucho rato de no estar aquí un domingo en la mañana. Casi siempre son los miércoles como emergente. Sí, como emergente los miércoles. Casi siempre estoy los domingos en Central, una iglesia que me ha adoptado y me recibe, pero parece que fuese hija de ellos también. Y siempre me dicen, hermana Rosa, usted de acá. Entonces, sigo aquí en Manantial porque esta es mi iglesia. Le pedí al hermano Marcel que cogiera mi mejor perfil. Bueno, eso es para desestresarme, no creo. Hemos venido estudiando una serie de temas importantísimos en la Biblia. La hermana Sandra empezó con unos pecaditos, ¿eran? Pecados, sí, porque no hay pecaditos, todos son pecados. Aquí no hay nada de hito. El pastor el domingo pasado habló acerca de ¿qué? ¿Quién recuerda? El resentimiento, raíces de amargura. Y él me llamó y me dijo, quiero que sigas en la misma línea. Me vas a hablar de la discordia. Digo, ay Dios mío. ¿Sabes? Cuando a ti te dicen vas a hablar de esto, es como más difícil, ¿cierto? Que cuando tú das un mensaje espontáneo, no sé, pero a mí me cuesta más trabajo cuando me dicen habla al respecto. Bueno, y aquí estoy. Hermana Sandra, gracias por su oración. El Señor está con nosotros en esta mañana y vamos a hablar de la discordia. Antes de hablar de la discordia, yo quiero preguntar, ¿qué significa la palabra discordia? ¿No estás de acuerdo? Hablen. Voy a preguntar como la hermana Berta. ¿Oyeron? Ana Berta, ¿qué significa la palabra discordia? Están en desacuerdo, ¿cierto? Oposición, conflicto entre dos o más partes, contrariedad de opiniones, desaveniencia de voluntades. Todo eso significa la palabra discordia. Bien, vamos a buscar en el libro de Proverbios, en su capítulo 6, versículos del 16 al 19. Libro de Proverbios, capítulo 6, del 16 al 19. Y dice la palabra de Dios de esta manera: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Allí me voy a detener. Yo no voy a hablar de los ojos altivos, del que guiña el ojo, del que se apresura a hacer maldad. No, yo voy a hablar en esta mañana del que siembra discordias entre hermanos. Y como dice al principio del pasaje, dice: 6 cosas aborrece Jehová. 6 cosas, ¿verdad? Ahí están las 6, la de los ojos altivos, las manos derramadoras de sangre, los pies. Pero dice que la 7ª dice, y aún 7, ¿qué dice? Abomina su alma, abomina su alma. Mire eso, Dios aborrece, Dios condena, Dios rechaza enérgicamente a los que siembran discordia. Dios los aborrece. La palabra abominación significa aborrecer, sentir antipatía. Por eso le fastidia, Dios no soporta
esta clase de persona que arma discordia. A Dios le fastidia la persona que siembra discordia entre los hermanos. ¿Se ve esto en el pueblo de Dios hoy en día? Sí, ¿verdad? No debería, ¿verdad? Porque Dios quiere la unidad de su iglesia. Pero desafortunadamente siempre pasa en el pueblo de Dios la discordia, porque para eso no estuviera aquí. Y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Cómo son estas personas que siembran discordia entre los hermanos? Gálatas 5:20, ¿qué dice? Vamos a ver, Gálatas 5, versículo 20, la parte B. ¿Quién me lo puede leer? Duro, hermano, póngase de pie y me lee para allá. En la parte B. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Fíjense, una persona que siembra discordia es una persona contenciosa, ¿cierto? ¿Y qué dice Dios acerca de eso? Que el hombre de Dios no debe ser contencioso, ¿verdad? Pero son contenciosos, son celosos. Ay, pero ¿por qué a él siempre y a mí no? Si yo tengo más capacidad que él, si yo soy egresada de tal y cual universidad. Celos, envidias. Son personas contenciosas, celosas y amargadas, murmuradoras. A veces pensamos que esto no es pecado, pero sí es. La murmuración. Y saben que de pronto muchas personas dirán, pero qué fuerte, pero así está escrito, el chisme. El Señor habla de las chismosas, de los chismosos. Las personas que siembran discordia son contenciosas, celosas, amargadas. Como decía el pastor el domingo, tienen raíces de amargura, no quieren perdonar. Es como una papa cuando está dañada y se mete dentro del saco y daña a las demás. Así es una persona que tiene amargura, daña a todo lo que tiene alrededor. Son chismosas, son envidiosas. Estas personas, ¿saben qué hacen? Siempre están pensando en cómo hacer para dividir la iglesia, los hogares, los amigos. La persona que pone discordia siempre está buscando la oportunidad. ¿Para qué? Para dividir. Proverbios 16:28, ¿qué dice? El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Otra vez, hermano, léela. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Fíjense lo que dice. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Por qué el chismoso apartará a los mejores amigos? ¿Ah? Porque está sembrando discordia. Porque dice algo que él no quiso decir, pero él lo interpretó de esa manera, como el teléfono roto, y va y le dice, tú sabes, ¿cierto? Y ustedes saben cómo son las palabras de chismoso. Mira, es que yo te lo vengo a decir a ti porque yo sé que tú eres una persona que no le vas a decir a nadie, que tú eres una persona que comienzan adulando a la persona. Esa es la característica de un chismoso, que siembra discordia entre los amigos, entre los esposos, entre la iglesia. Siempre están buscando cómo dividir. ¿Sabe por qué? Porque el fruto de la discordia es la división. Ese es el fruto de la discordia, la división. Ellos son felices viendo a los hogares, las familias, las iglesias divididas. Ellos están
siempre contendiendo. Y sabe que la contienda es un ladrón que cada día te está robando las bendiciones. Ellos usan sagazmente la crítica y el chisme, como les decía. Son sagaces usando el chisme y la crítica. Vamos a ver unos ejemplos en la Biblia. Y empezamos allá en Génesis 3. ¿Quién recuerda? Génesis 3. A ver, ¿quién se acuerda cómo lleva como título la desobediencia del hombre? ¿Qué pasó? ¿Quién me puede decir algo así? ¿Qué pasó allí en este pasaje? La serpiente sembró discordia ¿entre quién? Entre Dios y el hombre. Empezó él a traer discordia. Y fíjense lo que le dijo a Eva. Pero tú puedes comer de ese fruto. Porque que cuando tú comas de él vas a saber lo que es el bien. Cierto. Y ella, como fue desobediente, porque tendría de pronto una vida espiritual muy baja. Y se fue, ¿cierto? Se dejó seducir. Pero sembró la discordia entre Dios y el hombre. Juan 10:10 dice en su parte A, el ladrón vino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir, y para sembrar la discordia, ¿verdad? Eso en el jardín del Edén. Satanás, la serpiente, como le quieran llamar, sembró discordia entre Dios y el hombre. Números 12, del 1 al 12, se cuenta la historia de María y Aarón, los hermanos ¿de quién? De Moisés. ¿Qué hicieron estos dos personajes? Murmuraron en contra de Moisés. Y que cuando murmuramos, cuando chismeamos, estamos sembrando división, estamos haciendo discordia, ¿verdad? Y ellos, a pesar de ser hermanos, los dos empezaron a hablar mal de Moisés. Y ellos pensaban que nadie los estaba escuchando. ¿Y quién los estaba escuchando? El mismísimo Dios. ¿Y qué pasó con María? La dejó leprosa. Dice que quedó blanquita y la echaron a las afueras de la ciudad. ¿Cierto? Hasta que se arrepintió. Ojo con sembrar discordia entre los hermanos. Las personas que siembran discordia son personas que sirven de recipiente a Satanás. Para sembrar la discordia tiene que haber chisme, ¿cierto? Tiene que haber murmuración para dividir. En 1 Corintios, en capítulo 1, versículos del 11 y 12, ¿quién se acuerda de ese pasaje? 1 Corintios, ¿qué, hermano? Capítulo 1, versículos 11 y 12. ¿Quién se acuerda de ese pasaje si buscaron en la Biblia? Primera de Corintios 1, 11 y 12. Y dice así la palabra de Dios. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Pedro, y yo de Cristo. Había murmuración porque en aquella época a ellos les gustaban los oradores y eso, entonces unos se iban por Pablo, otros por Pedro, no porque Pedro predica bien, porque Pedro hace esto. Igual sucede en nuestro día, ¿sí o no? Es que yo no voy hoy a la iglesia porque hoy predica la hermana Rosa. Hoy no voy a la iglesia porque hoy predica el señor Lácido. Ay, no, a mí el señor Lácido me da sueño. Yo no voy. No.
igual. Pero cuando predica el pastor, ay, yo sí voy. Él es de Alberto entonces, ¿cierto? Yo soy de Rosa, yo soy de Alberto, soy de Lácides. ¿Y Cristo? ¿Acaso Cristo está dividido? No, en ninguna manera. Y estaban en esa murmuración y esa pelea, y por eso Pablo les recrimina a estos hermanos y les dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? En el capítulo 6 de Hechos, hablan de qué. A ver, jóvenes que estamos estudiando el Hechos. La elección de diáconos. ¿Te acuerdas por qué te dije, me hiciste recordar algo? ¿Qué pasaba cuando la elección de los diáconos? Juan David lo dijo muy bien en la clase. Había que murmuraciones porque las viudas de unas eran atendidas y las otras eran desatendidas. Y había una murmuración. ¿Y qué pensaban cuando esa murmuración estaba la iglesia dividida? Pero ¿qué dijo Pablo? Vamos a buscar Hechos 6, y dice Pablo: vamos a buscar varones hermanos, ¿cierto? Llenos del Espíritu Santo. Hechos 6, que entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Él estaba preocupado porque podría haber división en la iglesia. Y él enseguida dijo: tenemos que hacer esto. Y dice en el versículo 7: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, la contienda es peligrosa. Es una fuerza satánica enviada para destruir. La discordia destruye. Como les decía anteriormente, destruye los amigos, destruye los hogares, porque alguien puede decirle: mira, había tu esposo allá, y vamos a ver que no era él, se parecía a él, pero como él iba rápido, y entonces ahí le dice: era él. Te doy, mira, te aseguro, por chuchito lindo que era él. Y hasta juran. ¿Y qué pasa cuando llega el Señor a la casa? Entra, encuentra a esa señora toda descompuesta como... ¿Cierto, Afo? ¿Y qué pasa? Puede haber hasta un muerto, ¿sí o no? ¿Por causa de qué? De un chisme. Por causa de un chisme viene la discordia, viene la destrucción. Ojo, nosotros muchas veces podemos sembrar discordia. No estamos exentos a eso. Ninguno de nosotros estamos exentos. Podemos sembrar discordia entre hermanos, pero Dios no lo quiere así. Las personas que tienen discordia o siembran la discordia es porque tienen una vida descuidada de oración. Tienen una vida descuidada de oración, de ayuno y de lectura de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque no les da tiempo orar, no les da tiempo ayunar, no les da tiempo leer la palabra. ¿Sabe por qué? Porque los ojos de ellos están pegados a las cortinas de las ventanas para mirar qué está pasando, para estar murmurando y sembrar discordia. Tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros estamos más atentos a la palabra, no vamos a ser inmaduros. Pero una persona que siembra discordia es una persona inmadura. Recipientes de Satanás, no poseen un corazón recto delante de Dios y saben que su sabiduría es como dice en Santiago 3, versículos 14 y 16. Santiago 3, 14 y 16
¿Qué dice? A ver, si alguien lo encuentra primero que yo, me puede leer. Tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hartéis ni mintáis contra la verdad. 14 al 16 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. ¿Vieron? Esa no es la sabiduría que viene de lo alto. Es la sabiduría que yo digo que tengo, pero es terrenal y diabólica, porque su fin es destruir la obra de Dios. Hermanos, al igual que la amargura, la discordia nos separa de Dios, nos daña. Por eso nosotros tenemos que evitarla. Tenemos que evitarla, como cuando nos encontramos en un camino con una serpiente venenosa. ¿Qué hacen ustedes cuando encuentran una serpiente venenosa en su camino? Una coral, una boa. ¿Qué hacen? No me digan que las matan. No me vayan a decir que las matan. Porque si yo la veo, yo salgo corriendo. Porque si hay una cosa que me da pavor a mí, son las culebras. Vea, yo no le tengo miedo a la cucaracha, no tengo miedo. A los ratones, menos. Y mi sobrina se ríe porque yo cuando voy a matar una rata o un ratón, le digo: a ti nadie te invitó a esta casa. Así que ten y le doy duro, como ustedes puedan imaginarse. Pero yo veo una serpiente, yo ni en la televisión veo serpientes. Cuando pasa en un programa y viene una serpiente, porque salgo soñando con ellas y me da miedo. Yo anaconda, yo no me veía anaconda, hasta que un día lo pude superar. Cuando nosotros vemos una serpiente venenosa, lo primero que nos apartamos. Si eres prudente, te apartas. Asimismo, cuando nosotros viene la discordia que nos separa de Dios y nos daña, tenemos que evitarla como una serpiente venenosa. Efesios 4, 26 al 27, ¿qué dice? Me lo pueden buscar rapidito. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al diablo. No debemos dar lugar al diablo en nuestra vida por medio de las ofensas y la discordia, porque es abrirle las puertas ¿a quién? Al enemigo. Es servir de recipiente a Satanás y lo dejamos entrar y él hace de las suyas, como dicen por ahí, hizo hasta para vender. Yo quiero que busquen Proverbios 26, 20. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Oiga, sin leña se apaga el fuego. ¿No pueden imaginar a una señora que tenga una sopa de mondongo o un arroz de pronto y lo pongas en una estufa que no es la adecuada o le pones la llama muy bajita o se pasma el arroz, ¿sí o no? ¿Por qué se ríen? Se pasma el arroz. Vea, y cuando el arroz se pasma, vea, le puedes poner toda la candela que tú quieras, pero no se cocina. Tienes que volver nuevamente a hacer un poquito de arroz y ir echando ese para que puedas, o te lo comes pasmado. O esa sopa de mondongo y está la olla, pero bien grande, y entonces está la señora diciéndole al hijo: atiza, mijo, atiza el fogón, busca más leña, busca más palo, ¿cierto? Porque si ese fogón o esa leña
está desunida, nada más están que puras cenizas ahí. ¿Qué pasa? Se pasma también. ¿Está o no está? No. ¿Y cómo dice ahí? Donde hay leña, sin leña se apaga, ¿verdad? El fuego. O sea, donde no hay discordia, se apaga el fuego. ¿Y qué más dice? Donde no hay chismoso, cesa la contienda. Fíjense que la palabra de Dios nos enseña, por eso decía, tenemos que ser cristianos bien maduros para poder resistir los embates del enemigo, porque a veces vienen personas que nos quieren robar la bendición con un chisme. Entonces, ojo con esto. Tenemos que tener mucha, pero mucha sabiduría para poder enfrentar la discordia. Proverbios 17:14. Proverbios 17:14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enfrente. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Vamos a hacernos la idea de un río, ¿sí? Una represa. Bueno, una represa, ¿cierto? La represa le ponen eso que no me acuerdo, no sé decir la palabra, eso. Y el agua no pasa, ¿cierto? Pero tú le dejas una grieta así y pasa, ¿cierto que pasa? Dice que es como agua. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, vea, y si tú se la levantas toda, allá va, y se lleva a todo el que esté allí, si no así como el volcán cuando armero, ¿cierto? Se llevó a todo el mundo. Así es la discordia. Nos podemos llevar a mucha gente, hermanos. Cuando creamos discordia entre mis hermanos, nos podemos llevar a mucha gente por delante y andamos muy tranquilos, muy orondos, sin saber que hemos sembrado discordia. Hermanos, tenemos que aprender a reconocer cuando viene la discordia y decirle, déjame que yo ando en la paz de mi Señor. ¿Sabes? Dios quiere la unidad de la iglesia. Y Pablo lo confirmó en 1 Corintios, nuevamente, en su capítulo 1, en versículo 9 y 10. Dice de la siguiente manera: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dios quiere la unidad de la iglesia. Y hoy lo pudimos aprender en Efesios 4:7. Dice: Dios promueve el sentido de la unidad compuesta en medio de la pluralidad, ¿verdad? El Señor quiere que seamos un solo cuerpo, bautizados en un mismo espíritu para formar parte de Él. Y por eso Él no está de acuerdo con la discordia. ¿Lo aprendieron o no lo aprendieron hoy en la escuela dominical? Esto, hermano, no nos lleva a la división. Dios no quiere una iglesia dividida, sino una iglesia rendida y perfecta, en perfecta comunión con el Señor, amándonos y perdonándonos diariamente. Hermanos, tenemos
que reconocer cuando viene la discordia, ¿sabe? Hay veces que suceden cosas dentro de la iglesia que van en contra de nuestro carácter de santidad que Dios nos ha mandado, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer? Discutirlo abiertamente con el hermano y decirle, ¿verdad? En vez de estar murmurando cosas negativas con otras personas. Tenemos que ir de frente a frente con esa persona y limar las asperezas. Renunciemos, hermanos, a los chismes, a las críticas y santifiquémonos cada día nuestro corazón al Señor. Hermano, Dios cambia las cosas a través de la oración y la fe, y no a través de nuestras opiniones y chismes. Que el Señor le bendiga grandemente en esta mañana. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos infinitas gracias, Padre Celestial, en esta hora, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos has enseñado, Señor.